Buenas noches. Entonces, hoy en este espacio yo quiero que ampliemos la mirada para entender lo que son los puntos sensibles y por qué entender y hablar de esto es clave dentro de los procesos de pareja que todos estamos viviendo, dentro de nuestro camino de crecimiento y de entendimiento que como pareja necesitamos. Y yo quiero empezar este espacio con esta pregunta. ¿Alguna vez sentiste que la reacción de tu pareja no tiene sentido? Como que fue exagerada para lo que pasó. Y empiezo con esta pregunta porque yo creo, desde un lugar personal, voy a hablar primero, que han habido muchos momentos en mi vida en donde para mí no es proporcional lo que yo hago con la reacción de Diego, mi esposo. Y genuinamente lo digo y muy sinceramente yo siento no es para tanto. Profesionalmente, lo veo también en las parejas de que no solo a mí me pasa. Y está esta sensación de no entiendo por qué si yo nada más hice, dije o no hice, está reaccionando de esta manera. Y es que la realidad que vamos a partir es que en pareja, qué vacilón, en pareja no se me está pasando la pantalla. Aquí para poder saber que me está funcionando. Vieras, va a pedir aquí ayuda técnica. No me pasa la pantalla en el Zoom. Ujú. Zoom tiene ese error hace 2 días, dice por aquí Diana. Mm, Hmm, sí, Mira, porque yo, para poder verlos bien, hacerlo sin presentación. bueno, no importa. Aquí lo tengo. Sí, sí. No pasa nada. Yo tengo mi compu aquí a la par para poder irlos viendo, pero no hay ningún problema. Lo que sucede, ahora sí, retomando un poco, y perdón por ese fallo técnico. Hoy vamos a hablar de lo que son los puntos sensibles. Y puntualmente les decía que iniciamos hablando con esta pregunta de porque hay momentos en donde la reacción de nuestra pareja no es proporcional. Y nosotros verdaderamente nos preguntamos, no es para tanto. ¿Por qué está reaccionando así? Y la realidad es que en pareja nosotros no reaccionamos únicamente al presente, sino que nosotros reaccionamos al pasado que no ha sido entendido y por tanto no ha sido atendido. Y entender esto nos abre la puerta a poder ver qué significa trabajar en conocer y aprender qué son los puntos sensibles. Porque cuando yo les digo que en la vida de pareja no reacciono a lo que está pasando ahora, sino que me conecta y reacciono a lo que me conecta, que todavía no sé, que todavía no entiendo y por tanto no me es posible atender. Es muy importante porque es donde nosotros entramos a qué es un punto sensible. Yo quiero que piensen si alguna vez alguno de ustedes ha tenido una operación, una herida, una cicatriz, una caída, que de repente hay momentos, por ejemplo, quienes los han operado de la rodilla, que sus ligamentos o sus meniscos tuvieron que tener algún tipo de intervención en donde si ustedes sienten y tocan ciertas partes de su rodilla, duele, porque hay una marca que dice aquí algo pasó. Y aunque hoy en día la rodilla ya está bien y ya esto pasó, sigue siendo una zona sensible que me recuerda que aquí pasó algo. En nuestra vida emocional, todos, absolutamente todos, vamos teniendo experiencias desde que somos niños hasta el presente. Vamos teniendo experiencias que van dejando huellas emocionales y psicológicas. Algunas huellas muy positivas, otras huellas que más bien nos restan, que nos duelen, que nos conectan con momentos difíciles. Pero al fin y al cabo son huellas que tienen un impacto emocional en nosotros. Un impacto que puede ser consciente o puede ser absolutamente inconsciente. Y estas cosas
que nos marcan como nuestras cicatrices, como cuando nos caímos de pequeños y de repente uno toca y uno dice, ay, a mí me duele, yo me caí pequeña y hay un lugar en la espalda que a mí todavía me duele, si yo llego a ese punto. De esa misma manera, emocionalmente, todos tenemos puntos sensibles, porque nos fueron marcando de forma que nos empodera o que nos fueron marcando de forma que más bien nos limita y nos baja. Y lo que sucede con los puntos sensibles es que muchas veces son puntos ciegos. Actúan como puntos ciegos que nosotros no tenemos identificados. Y yo hoy quiero explicarles esto y abrir espacio a poder entenderlo, porque nosotros todos conocemos nuestra historia y desde mi experiencia conocemos mucho de la historia de nuestra pareja. Pero lo que no entendemos es cómo esas historias vienen al presente, cómo esas historias son puntos sensibles que hoy en día se activan y me van a escuchar decir esto muchas veces en las sesiones. No son de la relación, pero rebotan en la relación de pareja. Es como que de repente hay cosas que todos tenemos que nos fueron marcando en la vida que sin darnos cuenta se están activando hoy. Y el problema o la realidad que realmente es un problema es que son puntos ciegos. Porque si yo no lo veo, yo no puedo atenderlo. Yo no puedo atender lo que no veo. Yo no puedo cambiar lo que no reconozco. Y el problema es que entonces estos puntos sensibles actúan de forma silenciosa pero constante, rebotando directamente en la relación y uniéndolo en lo que nosotros vamos trabajando a nivel de pareja, activando una y otra vez nuestro ciclo negativo. Detenernos a entender cuáles son nuestros puntos sensibles, de verdad es un antes y un después en los procesos de pareja. Y aquí quiero hacer una aclaración. Porque reconocer los puntos sensibles no es justificar la manera en que nosotros reaccionamos. No es decir, y hoy con una pareja utilicé este ejemplo de decir, no es decir, claro, como yo crecí en la playa y no tuve zapatos nunca, porque me acostumbré a andar descalzo, por eso hoy en la vida yo tengo derecho a andar sin zapatos. Y pongo algo así tan básico que no tiene esta profundidad emocional, pero realmente entender no nos permite justificar, nos permite ampliar el foco para verdaderamente conocernos a nivel individual y conocernos como pareja. Y por eso, detenernos a saber cuáles son los puntos sensibles que tenemos, cuáles son estas cosas que me fueron marcando en la vida y cómo esas cosas se activan hoy, es uno de los retos más importantes que nosotros tenemos, pero que les aseguro que si nosotros enfrentamos esto desde un lugar de curiosidad, no desde un lugar de juicio, no desde un lugar de ver, voy a ver qué señalo, para ver a quién señalo como culpable, sino desde la curiosidad de entender, tenemos un antes y un después en la vida de pareja. Y es un poco lo que yo hoy quiero venir a abrir este espacio y esta reflexión, porque nosotros necesitamos aprender a identificar nuestros puntos sensibles. ¿Para qué? Para ubicarlos en el ciclo negativo. En los primeros módulos de este programa, del programa Restart, nosotros vemos el ciclo negativo y de hecho en el módulo 1 ustedes dibujan el ciclo negativo. ¿Qué hago yo? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Qué siente mi pareja? ¿Qué hace? Y básicamente lo reducimos a, hay un detonante y hay una reacción. Cuando yo te veo enojado, yo me siento atacada y respondo. Cuando yo respondo, yo me siento señalado o frustrado y me alejo. Cuando vos te alejas, detonante y reacción. Y esa es la primera parte. ¿Cuál es la invitación que nosotros queremos? Cuando la reacción, vamos a ponerlo de este lado, la reacción no es proporcional al detonante, porque usualmente no lo es. Es porque aquí en medio nos está haciendo falta algo. ¿Qué es qué? El punto sensible. Porque nuestra reacción
¿Esto qué hace cuando viene este detonante que me lleva a mí a reaccionar? Mi reacción es proporcional al punto sensible que este detonante toca. Voy a repetirlo de nuevo. Nuestras reacciones en el ciclo negativo son proporcionales al punto sensible que esto que acaba de hacer, decir, pensar, sentir nuestra pareja está tocando en nosotros. ¿Qué es el problema? Que nosotros no tenemos claridad. Y yo siempre les digo, no es que yo tengo aquí guardada la respuesta y no se la quiero contar a mi pareja. Es que realmente yo no sé cuál es. Yo sé que hay cosas en mi historia, porque todos las sabemos, pero no tenemos claro qué de mi historia se está activando en el presente. Y la invitación a entender los puntos sensibles es justamente esa, saber que entre el detonante y la reacción hay un punto sensible que se está tocando. Y la reacción es proporcional a este punto sensible que nosotros estamos tocando. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestros puntos sensibles y aprendemos también a buscar entender cuáles son los puntos sensibles de nuestra pareja, no es que justificamos, es que entendemos. Y a partir de entender se abre una puerta muy importante, que es la de conocer cuáles son las necesidades profundas. Nosotros hablamos, y parte de todo este proceso, nosotros hablamos de lo que son las necesidades operativas, pero también las necesidades profundas. ¿Qué es una necesidad operativa? Que yo llegue temprano. Esa es una necesidad operativa que tiene Diego. Que yo, si digo que salimos a las 8 de la mañana, salga a las 8. Esa es la necesidad operativa. Pero hay una necesidad profunda que no tiene que ver con la hora, que tiene que ver con algo más. Pero cuando yo logro identificar el detonante, la reacción, pero sobre todo el punto sensible, tengo el espacio para poder reconocer y empezar a descubrir las necesidades profundas. Porque en muchos de estos espacios les hemos compartido cómo la puntualidad era un tema en mi relación. Y si yo llegaba 10 minutos tarde, es más, no para una reunión, no para algo que yo dijera, pues por supuesto vamos a perder la cita médica. No, no, no. Vamos a salir de paseo, no hay agenda, pero si habíamos quedado de salir a las 9 y yo salgo a las 9:15. Eso era señal de que Diego se enojara, ya fuera molesto, ya saliéramos enojados y a mí genuinamente, y lo digo con la mayor sinceridad, no me calzaba. Yo decía, yo puedo entender si yo llego tarde en algunas cosas, pero como para este tipo de cosas no entiendo y no es proporcional. Hasta que entendí cuál era el punto sensible que se tocaba. Hasta que a partir de entender ese punto sensible, entendí cuál es la necesidad profunda que estaba. No la operativa, la profunda. Porque cuando yo entiendo qué hay detrás de esto, con qué conecta, me es más fácil a partir de ahí entender para poder atender, para poder decir, ¿qué dijo o hizo mi pareja? ¿Qué siento yo en esos momentos? ¿Con qué me conecta? ¿Qué historia se activa en mí? ¿Qué es lo que realmente estoy necesitando? Porque cuando yo accedo a estos puntos sensibles, yo puedo entender qué estoy necesitando. Y puntualmente, cada vez que yo llegaba tarde, y esto lo hemos compartido, Diego inmediatamente reaccionaba. Hasta que un día entendió que lo que él sentía cuando yo llego tarde, lo conectaba directamente con una experiencia que yo conocía, pero que nunca en mi vida me imaginé que se unía en ese momento. Y es que Diego salía de la escuela 2:30 de la tarde, a veces a las 4 si tenía algún entrenamiento, pero muchas veces su papá, que era el que lo recogía, por estar trabajando, llegaba por él hasta las 6:30 de la tarde. Y eso significaba
que desde la salida de la escuela hasta que llegara, Diego tenía que estar sentado en la banquita de la escuela, porque además no lo dejaban moverse y salir a jugar, y el guarda decía, usted tiene que quedarse aquí. Y cuando yo empecé a escuchar de Diego, es que me estoy dando cuenta que esto que yo siento cuando Emilia llega tarde es igual a lo que yo sentía. Y cuando yo empecé a entender que él en esos momentos sentía frío, hambre, que lo habían olvidado, que tal vez no era tan importante, y cuando llegaba y se montó al carro y decía, ¿por qué no han venido? Lo regañaban, porque tras de todo, malagradecido, andaba trabajando, no es como que estaba jugando, aprendió a quedarse callado, fue donde yo dije, wow, aquí hay un punto sensible que yo no vi, que yo no sabía, que él tampoco sabía. Y esto es importante para las dos partes. Para mí, para poder entender, pero para él también. Y aquí está la parte importante, no para justificar. Por eso Diego tiene derecho a enojarse si yo llego tarde. No es eso. Por eso yo ahora entiendo lo que pasa en Diego si yo llego tarde. Y él también. Porque cuando yo reconozco los puntos sensibles que hay en mí, voy a empezar hablando por qué hacer cuando yo reconozco mis puntos sensibles. Yo puedo reconocer cuál es la parte mía que le está doliendo algo. Porque usualmente la parte que reacciona en mi presente es porque me está conectando con una parte mía que ya pasó. Por ejemplo, en este caso, Diego logra reconocer que cuando llega tarde, yo llego tarde, se activa en él esta parte que se sentía olvidado, solo, no importante. Y esa parte era la que lo llevaba en automático a enojarse, a reafirmar, soy importante o no necesito a nadie, o me enojo, o por qué, desde el lado de él, desde mi lado, me permite entender, cada vez que yo llego temprano o cada vez que le aviso que voy a llegar tarde, hay una parte de la persona que yo amo que lo estoy acompañando a sanar. ¿Por qué? Porque estoy permitiéndole tener una nueva experiencia emocional alrededor de esto. Porque entonces es donde empezamos a combinar lo que hacemos de forma individual, pero también lo que pasa de forma de pareja. Y por eso yo quiero invitarles de verdad a que la próxima vez que algo duela, en lugar de reaccionar en automático, que es lo que nosotros hacemos en nuestro ciclo, nos podamos detener, hacer una pausa y con la curiosidad radical revisar cuál punto sensible mío está pidiendo ser entendido y atendido. Porque cuando yo entiendo qué está pasando en mí y cuando también me pregunto qué es lo que está pasando en el otro, tengo el material suficiente para que a partir de ahí aprendamos a atender la relación, a crear planes de acción, a saber cómo manejarlo, a poder entender qué es lo que realmente necesitamos. Porque en la medida que nosotros no entendamos nuestros puntos sensibles, es el mejor terreno para que crezca una y otra vez los ciclos negativos. Porque toco como cuando usted toca la rodilla y hace así en automático. Así tal cual sucede con los puntos sensibles. ¿Cómo entendemos los puntos sensibles? Revisando nuestra historia y volviendo al presente. ¿Cuál punto sensible se está detonando? ¿Con qué me conecta esto? ¿En qué otros momentos de mi vida yo me he sentido así? Y para eso es donde entra nuestro acompañamiento, para ayudarles a ampliar la mirada y saber con qué conecta esto. Porque realmente, si nosotros empezamos a crear este espacio para entender nuestros puntos sensibles y para ir cada vez más profundo, vamos a tener el material para atender, detener el ciclo negativo y empezar a modificar la dinámica y aprender a ser intencionales en nuestra relación. ¿De qué? De llenar las necesidades profundas. Lo que Diego sentía cada vez que no llegaban por él es que no era tan importante. Es que tal vez
se sentía solo. Es que tal vez no estaba siendo tan valioso, tan importante en su vida. ¿Esto qué permite? Entender que hay una necesidad profunda. ¿De qué? De ser importante, de sentirse valioso. No es que necesita que yo llegue temprano, es que necesita saber que lo que es importante para él es importante para mí. Que lo que él como persona es importante para mí. Y cuando yo atiendo esto, juntos como pareja, si yo llego temprano o tarde, el ser importante no está en duda. Y no digo que a Diego le encante llegar, que yo llegue tarde, porque no le encanta. Pero hoy en día logra reconocer que eso no pone en riesgo si eso no es importante. Y por tanto la reacción es distinta. Si hay molestia, obvio, pero no desde el mismo lugar, porque hay mayor conciencia. Y por eso la invitación hoy a pensar cuáles son nuestros puntos sensibles. Porque nuestros puntos sensibles no solo vienen de los momentos que más nos dolieron, también vienen de los momentos positivos que más nos marcaron. Porque si esto es lo que más me marcó de manera positiva, también hay otra cara, la otra cara de la moneda que nos empieza a marcar para poder entenderlo. Y desde ahí empezar a ampliar, ubicar en el ciclo negativo y juntos empezar a tener la información para a partir de ahí desarrollar nuestros planes de acción, no solo para detener la dinámica negativa, sino para crecer en conexión, atendiendo qué las necesidades profundas, siendo intencionales de lo que cada uno necesita. Entonces, ay, Bueno, vamos a parar por aquí esta parte.